Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, la explicación de movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento circular uniforme es el movimiento de un cuerpo cuando describe una circunferencia con rapidez constante. Vamos a analizar unas características de este movimiento. Tenemos aquí un ejemplo, una piedra atada a una cuerda, ¿cierto? Y le damos vueltas. O si no, puede ser varios ejemplos como se observan en los gráficos, ¿sí? Entonces vamos a analizar este movimiento, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que saber qué es la frecuencia y el periodo en un movimiento circular uniforme. Entonces, tenemos una pelotica atada a una cuerda que da vueltas. Y nosotros sabemos que da, un ejemplo, 24 vueltas en 4 segundos. Entonces, vamos a hallar la frecuencia. Resulta que la frecuencia es el número de vueltas que da el cuerpo en la unidad de tiempo. O sea que en este caso sería número de vueltas, ¿cierto? 24 vueltas en 4 segundos. O sea que si hacemos 24 sobre 4 nos queda 6 y nos da 6 vueltas por segundo. O sea que estamos dando 6 vueltas por cada segundo. Se puede mencionar como vueltas por segundo como S a la menos 1 o como revoluciones por segundo o revoluciones por minuto si estamos trabajando el tiempo en minutos. ¿Listo? Ese sería nuestro primer concepto. Entonces el segundo concepto sería ¿qué es el periodo? Y el periodo es el tiempo que emplea el móvil en dar una sola vuelta, o sea que es inverso a lo que está, que frecuencia, ¿cierto? Entonces el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. En este caso tenemos 4 segundos sobre 24 vueltas, o sea que estamos dando 4 sobre 24, un sexto, 0,16 segundos, o sea que este periodo se menciona con la letra T, ¿cierto? Va a tener una unidad en segundos, minutos, horas, dependiendo. Y es 0,16, que eso significa que damos una vuelta, ¿cierto? En 0,16 segundos. Resulta que entre periodo y frecuencia hay una relación inversa, ¿cierto? Miren, acá es lo contrario que acá. Entonces yo puedo establecer que la frecuencia también va a ser 1 sobre el periodo. O sea que si yo tengo el periodo, puedo reemplazarlo acá y hallar la frecuencia, ¿cierto? Me da la misma frecuencia que yo tengo acá, ¿cierto? Y también puedo decir que si tengo la frecuencia puedo calcular el periodo. Entonces el periodo es 1 sobre la frecuencia y 1 sobre 6 me queda lo mismo, 0,1666 segundos. O sea que teniendo una podemos hallar la otra. Esa es la relación que existe entre frecuencia y periodo. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la velocidad lineal o tangencial. Entonces la velocidad lineal en una partícula que describe un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Es un vector tangente a la trayectoria, ¿cierto? Un vector tangente a la trayectoria, ¿cierto? Ese es el vector tangente a la trayectoria. O sea que si yo soltara, digamos, esta pelotica acá, en este punto seguiría esta trayectoria, ¿cierto? Esa trayectoria sería tangencial. Recordemos que la tangente a una circunferencia es esa línea que la toca en un solo punto, ¿cierto? Y que es perpendicular al radio. Entonces, vamos a describir nosotros primero que todo analizar que, bueno, cuando la pelotica comienza, describe este espacio, ¿cierto? Ha recorrido este espacio, se lo llamamos S, que es la longitud de arco. O sea que esta longitud de arco, una distancia sobre el tiempo, es igual a la velocidad tangencial. Pero entonces podemos usar esta fórmula, pero hay una más sencilla aún. Recordemos que si nosotros recorremos toda la circunferencia, todo el recorrido, ¿cierto? La distancia que eso tiene se le conoce como el perímetro, y el perímetro es 2pi por el radio, ¿cierto? O sea que si nosotros hacemos esto en la unidad de tiempo, que ya sabemos que para una sola vuelta es el periodo, o sea que podemos decir que la velocidad tangencial es 2pi por el radio sobre el periodo, ¿cierto? El perímetro de una sola vuelta sobre el tiempo que tarda una sola vuelta, que es el periodo. Un ejemplo, tenemos nosotros el mismo ejemplo de atrás, ¿cierto? De 24 vueltas en 4 segundos, solamente que nos tocaría agregarle el radio de la circunferencia, ¿cierto? Porque en este caso la velocidad tangencial depende del radio de la circunferencia también. Entonces, colocamos radio 10 centímetros y ya teníamos nosotros el periodo en el anterior, ¿cierto? Que era 0,1616 de 4 segundos, 24 vueltas. Y decimos que la velocidad tangencial es 2pi por el radio, ¿cierto? Sobre el periodo. O sea que en este caso sería 2pi multiplicado por 10 centímetros por el radio, que ya no lo dieron, sobre el periodo que ya lo acabamos de hallar, que sería 0,1666 segundos. Y eso me quedaría 2pi por 10 sobre 0,16. Y me quedaría aproximadamente 317,14 centímetros por segundo. La velocidad tangencial, recordemos que se mide en este caso en centímetros por segundo o metros por segundo, en este caso centímetros por segundo. ¿Listo? Vamos con otro concepto y es de la velocidad angular. ¿Listo? Entonces recordemos que si la pelotica comienza a andar desde aquí, ¿cierto? Comienza a andar hacia allá. Resulta que la pelotica describe un ángulo, se va barriendo un ángulo, ¿cierto?
Y entonces en este tiempo, en el doble de este tiempo, pues va a ser el doble del ángulo, ¿cierto? 2 veces θ, 3 veces, 4 veces, 5 veces, o sea que se dan cuenta que el ángulo va cambiando, o sea que si ese ángulo cambia, cambia con una velocidad, ¿cierto? Esa velocidad nosotros la vamos a llamar la velocidad angular. Y entonces vamos a hacer lo siguiente para encontrarla. Vamos a hacer de cuenta que recorrimos toda la circunferencia, ¿cierto? O sea, 360 grados en el sistema decimal, pero vamos a ponerlo en radianes para trabajar en el sistema sexagesimal, porque 360 grados equivale a 2 pi radianes y equivale a toda la circunferencia en grados o en sistema sexagesimal, ¿listo? Entonces decimos que la velocidad angular es igual a ese ángulo en la unidad de tiempo, ¿cierto? El ángulo en la unidad de tiempo. Y ese ángulo, medido en radianes, pues va a ser igual a 2 pi sobre, en una sola vuelta, nos demoramos un periodo, ¿cierto? El periodo. Y esa velocidad angular se mide en radianes por segundo. ¿Listo? Entonces vamos con el ejemplito anterior. Entonces decimos que damos 24 vueltas en 4 segundos. Ya habíamos calculado nosotros nuestro periodo, ¿cierto? Teníamos nuestro periodo que era 0,1666 segundos. Y simplemente nosotros decimos 2 por pi, en este caso va pi en radianes, ¿listo? Porque la velocidad angular se mide en radianes por segundo, o sea 2 por 3,1416 aproximadamente sobre 0,166, que es el periodo, y eso nos quedaría que la velocidad angular es de 37,71 radianes por segundo, ¿listo? Esa es la velocidad angular, ¿listo? Vamos ahora con la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Y es que tenemos nosotros la velocidad angular, ¿cierto? Que la acabamos de hallar, 2pi sobre t. Y tenemos la velocidad tangencial, que es 2pi por r sobre t. Y nos damos cuenta que esta parte que aparece acá, ¿cierto? Casualmente es esta misma que aparece acá. Por lo tanto, yo puedo reemplazar ese 2pi sobre t por w, ¿cierto? Y encontrar que la velocidad tangencial también se puede escribir como w por r, ¿cierto? Entonces, velocidad tangencial es igual al angular por el radio, o análogamente puedo decir también que este r pasa a dividir y me quedaría que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Esta es otra relación que podemos encontrar, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de aceleración centrípeta, otro concepto. Entonces decimos que la rapidez es la misma en todos los puntos, la magnitud de la velocidad es la misma, ¿cierto? Pero la dirección está cambiando, y si esa dirección cambia es porque hay una aceleración. Esa aceleración apunta directamente hacia el centro de la circunferencia y la vamos a llamar la aceleración centrípeta. Para hallar esa aceleración centrípeta voy a quitar un pedacito de acá para analizar el movimiento, ¿cierto? Entonces digo una cosa, este es el vector de rapidez, ¿cierto? Que tiene una velocidad 1 y una velocidad 2. Sé que son la misma, pero la voy a colocar B1 y B2 para que me entiendan. Resulta que esta dirección está cambiando, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es formar un triángulo acá, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. Sabiendo ya que esto es perpendicular a esto es perpendicular a esto, por lo tanto yo puedo encontrar un triángulo semejante si cojo este vector de acá, ¿cierto? Si cojo este vector de acá, bien, lo ubico por acá, y el otro, los dos de negro, y digo que este ángulo es exactamente este mismo, ¿cierto? Y además de eso, velocidad 1, velocidad 2, recordemos que es la misma, esta parte la voy a llamar S, ¿cierto? Y digo una cosa, esta de acá va a ser el cambio de la dirección de la velocidad, ¿cierto? La variación de la velocidad en ese caso, ¿cierto? Entonces yo tengo dos triángulos semejantes y puedo establecer la primera relación. Entonces, por triángulos equivalentes o semejantes, S sobre R, ¿cierto? Equivale a delta de V, la variación de la velocidad sobre la variación de de la dirección de la velocidad sobre la variación de la velocidad que sería de V1, ¿cierto? Pero como V1 es igual a V2 y es la misma velocidad en todos los tramos, la voy a escribir como V, ¿cierto? Luego, este R está dividiendo, lo paso a multiplicar acá, lo tengo ahí, y de la aproximación del arco de la cuerda, yo sé que la velocidad es igual al arco sobre la variación del tiempo, despejo S y me quedaría que ahora en vez de S, coloco lo que conozco aquí de S, que es la variación de la velocidad, ¿cierto? Por R sobre V, ¿cierto? Y entonces esto me quedaría V multiplicado por delta de t. De aquí simplemente despejo. Este V pasa a multiplicar, queda V cuadrado. Este delta de t pasa al otro lado a dividir. Y este R pasa debajo y me quedaría así. Y yo sé que la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo es igual a la aceleración, ¿cierto? En este caso la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta es la formulita que voy a hallar, ¿listo? Teniendo eso, vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo tengo los mismos 24 vueltas en 4 segundos, radio de
10 centímetros y ya había hallado yo el periodo, ya lo tenía 0,16 y ya había hallado la velocidad tangencial en el apartado anterior. Simplemente para hallar la aceleración centrípeta reemplazo esa velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, la reemplazo 317.14 centímetros por segundo al cuadrado, elevo al cuadrado eso y me quedaría 100.850.7 centímetros cuadrados segundos al cuadrado y divido entre 10, solamente corro la común espacio hacia la izquierda y me quedaría 10.085.7 centímetros por segundo al cuadrado. Esa sería nuestra aceleración centrípeta. ¿Listo? No es más, reemplazar. ¿Listo? Bien, vamos con un ejemplito que tenemos acá. Dos poleas de 15 y 20 centímetros de radio respectivamente giran conectadas por una banda. Si la frecuencia de la polea de menor radio es de 12 vueltas por segundo, ¿cuál será la frecuencia de la polea de mayor radio? Entonces, tengo la polea de mayor radio que es de 20 centímetros, ¿cierto? Este es el radio de la polea grande. Radio de la polea pequeña, ¿sí? Tengo por acá la frecuencia número 2, ¿cierto? Y la frecuencia número 1, que yo la conozco, la 2 es la que me piden, me dicen que cuando esta da 12 vueltas, ¿cierto? Por segundo, ¿cuántas vueltas da esta de acá? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a establecer una cosa. Esta es la velocidad tangencial que yo tengo acá, ¿cierto? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la que lleva la cuerda, ¿cierto? Y digo una cosa, que cuando esta hace un arco acá, ese mismo arco tiene la misma distancia acá, en el mismo tiempo. O sea que yo puedo establecer que la velocidad tangencial de 1 es igual a la velocidad tangencial de 2. La velocidad de la cuerda es la misma, por lo tanto hace que la velocidad tangencial del borde acá es igual a esta velocidad, ¿listo? Entonces de ahí sé yo que la velocidad tangencial era 2pi por el radio sobre el periodo, pero recuerdo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, o sea que poner el periodo aquí debajo es lo mismo que poner la frecuencia aquí arriba, o sea que me sale mejor, como me están preguntando frecuencia, entonces 2pi por el radio 1 por F1 igual a 2pi por el radio 2 por F2, ¿cierto? Y teniendo esto, pues yo puedo cancelar 2pi con pi, 2 con 2pi, esto está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría la siguiente relación de proporción, entonces R1 por F1 es igual a R2 por F2, ¿cierto? De aquí me piden F2, entonces yo voy a calcular F2, entonces digo una cosa, F2, que lo tengo acá, que despejar, me queda este radio que está aquí, pasa de multiplicar a dividir y simplemente reemplazo radio 1, que es igual a 15 centímetros, radio 2, 12 centímetros, frecuencia 2, 12 segundos a la S a la menos 1, ¿cierto? 12 vueltas por segundo, y sobre 20 centímetros, que sería el radio 2, y simplemente 15 multiplicado por 12 sobre 20, me quedaría 9 S a la menos 1. Y teniendo eso, me da que por cada 12 vueltas queda la polea pequeña, la grande da 9 vueltas. Pero entonces si la velocidad tangencial es la misma en ambas y una da más vueltas que la otra, lo que debe cambiar es la velocidad angular. O sea que yo tengo la velocidad angular 1, o sea la velocidad con la que cambia este ángulo y con la que cambia este. Y cuando este dé una vuelta, pues lo lógico es que este tenga que dar más vueltas, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, yo digo una cosa, los ángulos sí deben ser diferentes. Por lo tanto, cuando un ejemplo, cuando este de acá, de este 90 grados, ¿cierto? Recorre este ángulo, pues este tiene que recorrer más por ser más pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, yo digo que la velocidad en 1, ¿cierto? La velocidad angular en 1 siempre la velocidad angular en 2 siempre va a ser mayor que la velocidad angular en 1. O sea que la velocidad angular de la polea pequeña va a ser más grande que la velocidad angular de la polea grande. Esta va a ser mayor, velocidad angular, este ángulo va a ser mayor que el ángulo que recorre esta acá siempre, ¿de acuerdo? O sea, velocidad angular de R1, de esta de R1 va a ser mayor que la velocidad angular de la R2, y eso sería todo.